Habíamos puesto dos ejercicios, dos problemas, ambos de variable discreta, de distribución de probabilidad de variable discreta, y vamos a trabajar primero con el número 1 de los dos que habíamos indicado, simplemente porque es el primero que aparece. Yo voy a pedir intervención de ustedes en esto para poder ir resolviendo las cosas en común. Primero vamos a leer bien el enunciado para interpretar todo lo que este dice, y arrancamos diciendo que en una población de 500.000 habitantes, cada año se diagnostica un promedio de 13 nuevos casos de cáncer de esófago. Calcular la probabilidad de que en el año 2021 el número de nuevos casos diagnosticados de cáncer sea, y bueno, después da 5 alternativas, exactamente 10, al menos 8 y otras más. Pero lo importante de todo esto y donde me quiero quedar parado por ahora, mientras vamos tratando de resolver lo que nos dice, lo que nos pide este ejercicio, es que voy a hacer solo hincapié en el enunciado en la primera parte, ¿no? Voy a hacer hincapié solamente en esta partecita del enunciado, lo que acabo de leer. Y ahí voy a hacer algunas preguntas, ¿no? No voy a preguntar de entrada, porque no es lo que me preocupa, cuál es la distribución de probabilidad de la cual estamos hablando. Justamente eso es lo que no quiero hacer, porque no es lo que a mí me preocupa. Aunque por ahí alguno de ustedes pueda arriesgar alguna respuesta o lo que sea, pero sería arriesgar una respuesta sin pensar demasiado. Con esto no quiero decir que esté mal que ustedes piensen de qué tipo de probabilidad estamos hablando, de qué tipo de distribución de probabilidad estamos hablando, ¿no? Sino que lo que les estaría diciendo es que si ustedes dicen, se trata de tal distribución de probabilidad, tendrían que justificarlo porque es así. Entonces yo quiero empezar al revés. Quiero empezar a pensar qué cosas hay, qué indicaciones, qué pautas, qué pistas tengo en ese enunciado que yo les acabo de marcar, como para poder decir, bueno, a ver, a mí me parece que esto se trata de una distribución de tal cosa por tal motivo. Entonces, lo que quiero es que vayan diciendo en el chat algunas cuestiones que aparecen en este enunciado que a ustedes les parecen que nos pueden servir para determinar de qué tipo de distribución de probabilidad estamos hablando. Así que escucho, o los leo, mejor dicho, en el chat. Si alguien quiere abrir el micrófono, como hicimos en la última clase de consulta, que estuvo bárbaro, también se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Y esto que yo estoy haciendo con ustedes es lo que ustedes tendrían que hacer frente a un problema de probabilidad, ¿no? Ahí Estefanía Sartori nos dice 500.000 habitantes y 13 nuevos casos. Está bien, y voy a marcar lo que ella dice. Voy a marcar lo de los 500.000 habitantes y voy a marcar también lo de los 13 nuevos casos. Pero yo quiero además que me digan qué indican eso. A ver, acá dice Nicolás Chuquel. Perdón, voy a leer antes, ¿no? Catalina dice, el evento ocurre en un intervalo determinado, que sería el año 2021. Aquí hay otra pista. Y Nicolás nos dice, el suceso es raro, son solo 13 casos de 500.000. Bien, creo que Estefanía, cuando habló de 500.000 y de 13 nuevos casos, estaba hablando en el mismo sentido de Nicolás, si no me equivoco. Bien. ¿Qué me estaría indicando esto? Ese pequeño análisis que ustedes hicieron del enunciado, ¿qué me estaría indicando? ¿Qué los llevaría a pensar esto? Se trata entonces de... ¿Podemos identificar el tipo, arriesgarnos a identificar un tipo de distribución de probabilidad a partir de este análisis de datos? Catalina, Nicolás, Abril están diciendo que se trata de Poisson. Bien, parecería que se trata de Poisson. Fíjense que no tengo otro dato numérico, ¿no? También dice lo mismo Florencia. Bien. Bueno, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo para ver si realmente esto se trata o no
de Poisson, ¿no? Y para eso yo voy a ir haciendo algunas preguntas que quiero que ustedes me vayan respondiendo, que serían las mismas preguntas, que estaría bueno que ustedes tengan esto, que se anoten no las respuestas, sino las preguntas, porque son las que les van a servir de guía ante un ejercicio nuevo que se les plantee, ante un problema nuevo que se les plantee. Entonces yo la primera pregunta que quiero que se planteen es, ¿cuál es el experimento aleatorio realizado? Todas las respuestas, todas, están en ese recuadro verde, en el primer recuadro verde. Yo voy a hacer un montón de preguntas y todas están ahí, las respuestas. Y esta sería la primera pregunta que yo quiero que ustedes las tengan en alguna hojita aparte, porque son las que nos van a servir de guía para analizar los ejercicios. Si hicieron los deberes, es decir, si hicieron lo que yo les pedí, que era mirar el video que les subí sobre distribución binomial, sobre el ejercicio número 8 de la guía de trabajos prácticos, que arrancaba con diagrama de árbol y después era de distribución binomial, ustedes van a ver que yo lo empecé de la misma manera que este. Tenía el enunciado y comencé haciendo unas cuantas preguntas sobre ese enunciado. Bueno, esa guía de preguntas es la que ustedes tienen que tener para identificar si se trata de distribución binomial, si se trata de distribución de Poisson, o si también se puede llegar a tratar de distribución normal, que es la última que estamos mirando nosotros, ¿no? Porque ahora está bastante sencillo, parece ser, porque sabemos que este trabajo práctico, o esta parte del trabajo práctico, tenía que ver con Poisson y binomial. Sabían que en el foro iba a haber un ejercicio de distribución de Poisson y otro de distribución binomial. El problema es cuando ustedes se enfrentan a un ejercicio, a un examen, y no sepan de qué puede tratarse. Entonces, por eso es importante tener esta guía de preguntas. Vamos a tratar de responderlas entre todos. ¿Cuál es el experimento aleatorio realizado? A ver qué se les ocurre. Siempre creo que esta respuesta es la más difícil de dar, ¿no? Porque pareciera que tenemos tan poquitos elementos, apenas 3 líneas del enunciado para responder esto. A ver, dice Florencia, calcular cuántos nuevos casos de cáncer de esófago en el 2021. No es muy feliz la redacción porque este ejercicio está planteado en un tiempo real. O sea, a hoy queremos saber cuál es la probabilidad en el año 2021 que vamos a tener. Entonces no vamos a poder hacer ningún cálculo. Promedio de cáncer diagnosticado en el 2021. Calcular el promedio de cáncer diagnosticado. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Pero no es el experimento aleatorio en sí. Es más simple de lo que ustedes están pensando este experimento aleatorio. Vamos a poner la respuesta. Miren, observar la cantidad de nuevos cánceres de esófago diagnosticados en un año en una población de 500.000 habitantes. Ese es el experimento aleatorio. Año tras año en esa población hay un diagnóstico anual de casos de cáncer de esófago. Entonces acá lo único que hace es mirar el registro y ver cuántos casos de cáncer de esófago hay en un año. No es, como dice Aldana, seleccionar un habitante y observar si tiene cáncer. Porque acá aparece, como bien identificaron ustedes antes, aparece el tiempo. Aparece que esto no se da en una persona, sino que se da en una determinada cantidad de personas a lo largo de un año. Entonces, no estamos seleccionando un habitante, sino que en realidad estamos seleccionando un año completo. Nos estamos fijando en un año, ya sea en el 2020, 2019, 2018, 2016, ¿cuántos casos de cáncer de esófago hubo? ¿Cuántos se diagnosticaron? Y también en este caso, podríamos pensar para más adelante, si hasta hoy la historia, los diagnósticos que nosotros tenemos, las historias clínicas que hemos recogido de toda esta población,
nos dice que el promedio es que por cada año hay 13 nuevos casos de cáncer de esófago, ¿qué va a pasar el año que viene? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, el experimento es observar la cantidad de nuevos casos de cáncer de esófago diagnosticados en un año, aparece la unidad de tiempo, un intervalo de tiempo, en una población de 500.000 habitantes. También podría ser una cuestión geográfica, podría pasar con un volumen, chicos, porque, a ver, podríamos estar viendo que el promedio de bacterias en 100 mililitros es tanto. ¿Cuál será la probabilidad de encontrar en otros 100 mililitros X cantidad de bacterias? O sea que también estamos hablando en un periodo, en un intervalo físico. En este caso, un intervalo de tiempo. ¿Se comprende lo del experimento acá? Poisson es un poquito más difícil de detallar o de decir cuál es el experimento. Siguiente pregunta va a ser ¿cuántas pruebas se realizaron? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuántas pruebas se realizaron? A ver si alguien se anima. Una por año, dice Jazmín. No. No es una por año. Porque si fuera una sola prueba, no estaríamos hablando de calcular probabilidades, ¿no? Recuerden que los resultados de cada prueba, que esto viene después, ¿cómo tienen que ser? Bien, Valeria, bien, Sabrina. En realidad, la cantidad total de pruebas, que yo he puesto un signo de pregunta acá, yo digo, en principio podrían ser infinitas, pero en realidad estamos hablando de que son 500.000. Infinitas en el sentido de decir son pruebas, el número de pruebas es muy elevado. ¿Está? El número de pruebas es muy elevado. En este caso son 500.000 pruebas. Pero ¿nosotros vamos a observar qué le pasa a cada uno de los habitantes? No, simplemente vamos a saber que en esa población, por un censo, conocemos que hay 500.000 habitantes. Y por los registros de los centros de salud, sabemos que hay 13 casos nuevos de cáncer de esófago por año en promedio. O sea, que en este caso en particular, podemos decir sí, que el número de pruebas realizadas son 500.000. Seguimos avanzando un poquito más. ¿Cuál es el resultado de cada prueba? Bien. Ahí me falló algo del PowerPoint porque yo no quería mostrarlo, pero bueno, voy a preguntar, ¿cuál es el resultado de cada prueba? ¿Qué tipo de resultado vamos a tener? Lo que me están contestando es que tiene cáncer o no, o sea que el resultado es dicotómico, perfecto. Los resultados pueden ser de dos tipos, nada más, o sea, la persona seleccionada tiene cáncer o la persona seleccionada no tiene cáncer. Muy bien, muy bien. ¿Esas pruebas son independientes? Ya voy a mostrar todas las preguntas, pero tengo las preguntas y las respuestas juntas y no quiero que ustedes las vean. ¿Esas pruebas son independientes? ¿Por qué dicen que sí? Están respondiendo que sí, pero ¿por qué? Porque el resultado de un paciente no influye en los demás. Muy bien, porque el resultado, porque que un paciente tenga cáncer, sea diagnosticado con cáncer, no quiere decir que los demás van a estar con cáncer también. En principio no se trata de una enfermedad contagiosa, por lo tanto, si ustedes miraron también el video que yo les subí de la veterinaria, en donde hablaba de la rabia de los perros y que decía que, bueno, que si un perro estuvo junto con otra jauría
que tenía rabia, entonces ahí ya no estamos hablando de que las pruebas son independientes, porque había un contacto directo. En este caso el cáncer no es contagioso, por lo tanto, el resultado de una prueba no afecta a las de los demás. ¿Y cuál sería la probabilidad de tener éxito? Éxito entre comillas, ¿no? Porque el éxito está relacionado con lo que nosotros elijamos. Cuidado con lo que van a decir, ¿eh? ¿Ven que se iban a equivocar? Nicolás dijo 0,13. En algún lugar del enunciado dice que hay un 13% de probabilidad de tener nuevos casos de cáncer de esófago en un año. Yo no lo leo, ustedes tampoco, evidentemente. En principio, la probabilidad no está informada. No se dice cuál es la probabilidad de que un paciente pueda ser diagnosticado con cáncer. Yo podría animarme a hacer un cálculo, si quiero en este caso, porque tengo el tamaño de la población. Si no lo tuviera, el resultado se puede resolver igual por Poisson, ¿eh? Porque digo, en una población, por más que no conociera el número de habitantes, después van a ver cómo lo resolvemos. Pero pregunto, si esa fuera la información y yo les dijera, calcular la probabilidad de que un paciente tenga cáncer, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la probabilidad de que un paciente tenga cáncer? Con esos datos que tenemos. ¿Recuerdan la definición de probabilidad, no? Número de casos favorables sobre número de casos igualmente posibles. ¿Qué cuenta deberían hacer ustedes? Deberían hacer 13 sobre 500.000. Perfecto, 13 sobre 500.000. Pero en realidad la probabilidad acá no la tenemos definida, sino que lo que tenemos definido es otra cosa. Porque lean bien, ¿qué es 13 nuevos casos? ¿Qué dice el enunciado de esos 13 nuevos casos de cáncer de esófago? Es un promedio, muy bien, un promedio, pero referido a qué cosa. Ahí está, muy bien, Aldana, el promedio de lo que se diagnostica por año. Es un promedio de casos, pero referido, un promedio de casos referido a un año. Fíjense, cada año se diagnostica un promedio de 13 nuevos casos. Esto lo que nos está informando acá, este dato, es otra cosa en la distribución de Poisson, que no es ni la cantidad de pruebas, ni la probabilidad. ¿Qué cosa es esto de que cada año se diagnostica un promedio de 13 nuevos casos? Si yo tengo esta historia y les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es el valor más probable que vaya a encontrar en el 2021 de nuevos casos diagnosticados de cáncer de esófago? ¿Qué me responderían ustedes con esta información? Podríamos decir 13 casos más que en 2020. Bueno, a ver, no es así, porque no dice que cada año se diagnostican 13 casos más que el año pasado, sino dice 13 casos nuevos, o sea, aparecen, cada año aparecen 13 casos en promedio de cáncer de esófago. No sería el valor representativo, Nicolás, sino que sería el valor más probable, como es en la distribución binomial. Acuérdense que en la distribución binomial, al valor n por p, se le denomina valor más probable, y cuando hacemos el gráfico de barras de la distribución binomial, esa es la barra que aparece con mayor altura, o sea, la que aparece con mayor probabilidad.
En Poisson ocurre exactamente lo mismo. Puede ser que no tengamos definido n, puede ser que no tengamos definido p, pero si tenemos el valor promedio ya está, que es al que nosotros le llamamos lambda. Valor promedio en un intervalo de tiempo, en un intervalo de volumen, en un intervalo físico determinado, en un determinado algo. Ese valor es el valor más probable, es el que llamamos lambda y es el parámetro de la distribución de Poisson. Si queremos, acá lo podríamos calcular, porque podríamos decir que n es 500.000, que p es 13 dividido 500.000, la probabilidad, y si multiplicamos n, que es 500.000, por p, que sería 13 sobre 500.000, el resultado nos daría 13. Pero no tiene sentido porque lo que nosotros necesitamos en Poisson es este valor promedio en un intervalo, en este caso de tiempo, determinado. Ahora sí, me paso a la siguiente diapositiva para mostrarles lo que yo tenía preparado. El resultado de cada prueba decíamos que era dicotómico, o sea, habrá n pacientes que tiene cáncer y n menos n que no tiene cáncer. Las pruebas son independientes, y sí, la cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer en un año determinado no influye en los demás años. O sea, ¿pasa algo si en el 2020, por ejemplo, que veníamos con ese promedio, en el 2020 tenemos 50 casos de cáncer de esófago? ¿Eso va a hacer que el año que viene tengamos también 50? ¿O podemos llegar a decir, y capaz que se mantiene el promedio? A eso se refiere la independencia. Y la probabilidad de ocurrencia del resultado de cada prueba, como decíamos, no es necesario saberlo en Poisson, por eso aparece un signo de pregunta. Lo que sí tengo que tener mucho cuidado, lo mismo que en la binomial, es que esta probabilidad tiene que estar asociado con este suceso, porque esta asociación es la que me va a determinar cuáles son los valores de x. Los valores de x, cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2, ¿qué van a significar esos valores de la variable? Van a significar el número de pacientes que tiene cáncer, y eso va a tener una probabilidad p asociada. Eso es importante, ¿no? Acuérdense que eso decíamos también a la binomial que tiene que estar relacionado. Sigo preguntando. Esto ya lo dijimos recién, ¿cuál es el número medio de ocurrencias del evento aleatorio dentro de un intervalo de tiempo o un volumen? En este caso no hay volumen porque no estamos hablando, por ejemplo, como les decía, de las bacterias o virus o lo que fuere, sino que sabemos que ese número aleatorio es 13, que lo teníamos acá marcado. ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿Qué estamos observando? Nos estamos acercando al final de las preguntas. ¿Cuál es la variable aleatoria y qué estamos observando? O sea, las dos cosas son la misma pregunta, ¿no? Para saber cuál es la variable aleatoria tenemos que preguntarnos qué estamos observando. ¿Qué les parece a ustedes? Error, y esperen, por favor no escriban más en el chat porque se me va a ir lo que quiero decirles, no lo voy a ver. Error grosero, grosero, decir que la variable aleatoria es cáncer de esófago. A ver, estamos ante una distribución de probabilidad de variable discreta. Las clasificamos así a las distribuciones de probabilidad de Poisson y binomial. Si es una distribución de probabilidad de variable discreta, quiere decir que nuestra variable es una variable cuantitativa, no cualitativa. Entonces, ¿entienden por qué digo error grosero decir cáncer o cáncer de esófago? Porque cáncer o cáncer de esófago son variables cualitativas y nosotros estamos hablando de variables cuantitativas discretas. Corríjanse, por favor, porque cuando hablemos de variables discretas para la distribución de probabilidad binomial o de Poisson, que vienen dentro de las pruebas de Bernoulli, nosotros hablamos siempre de cantidad de unidad de análisis a las que le pasa tal cosa. Bien. A veces uno tiene que ser un poquito así de fuerte en lo que les dice, ¿no? Cuando dice error grosero, fíjense que yo no menciono quién lo digo, no me interesa quién lo dijo,
pero sí para que lo puedan entender, porque yo estoy seguro que no van a cometer más ese error. Se van a parar ante otro ejercicio binomial o Poisson y no van a hablar más de una variable cualitativa. Siempre van a tener que decir cantidad de unidad de análisis a las que le pasa tal cosa. Entonces, acá me dice Nicolás cantidad de personas diagnosticadas con cáncer, que está bien, pero está mejor lo que dice Valeria, no tan del todo mejor, cantidad de nuevos casos de cáncer de esófago, porque le está faltando algo a esta variable, que es justamente lo que le caracteriza a Poisson, ¿no? Cantidad de personas diagnosticadas con cáncer y falta un poquitito más, falta el tiempo, como dice Valeria, exacto. Entonces, yo voy a decir, muy bien, que lo que estoy observando es la cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer de esófago en el término de un año. Fíjense que arranco siempre de la misma manera, chicos. Cantidad de unidad de análisis a los que les pasa tal cosa, que era lo que señalé en celeste antes, lo que yo dije que para mí iba a ser las veces de, entre comillas, éxito. Porque acuérdense de dónde sale éxito, ¿no? Éxito viene de las pruebas de Bernoulli, donde decimos, hacemos una prueba con resultado dicotómico, en una decimos que tenemos éxito, en otra que tenemos fracaso. De ninguna manera para nosotros es éxito tener un resultado de diagnóstico de cáncer de esófago en un paciente, para nada. Pero en los términos de distribuciones de Bernoulli se toman las palabras éxito y fracaso. O sea, en realidad decimos la probabilidad de que ocurra el suceso A que nosotros elegimos. Y el suceso A que aparezca una persona con cáncer de esófago. Pero como estamos hablando de Poisson, si fuera binomial queda ahí, pero como estamos hablando de Poisson, es necesario agregar esto, la unidad de tiempo en este caso, en el término de un año. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale X, nuestra variable aleatoria? Ahora ya sabemos cuál es la variable, estoy preguntando cuánto vale. Desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 500.000. Perfecto, perfecto. Eso es lo que vale nuestra variable aleatoria. Yo dejé marcado con punto suspensivo para llegar hasta los valores, hasta el valor máximo de 500.000, ¿no? Bueno, después de haber hecho todo este análisis, de haber encontrado qué tipo de pruebas tengo, qué son independientes, cómo es el resultado de cada una, que aparece un número medio de ocurrencias en un intervalo de tiempo, cuál es la variable que estoy observando y qué valores puede tomar. Después de todo eso, ahí recién estoy en condiciones de afirmar que es una distribución de probabilidad de Poisson. Por supuesto que podría haberlo dicho antes, ya cuando ustedes identificaron al principio lo que ocurría, ya estaban en condiciones de decir que se trataba de una distribución de probabilidad de Poisson y lo hicieron bien. Pero el problema era que todavía no tenían en claro cuáles eran las pruebas, si eran o no independientes y por qué, cuál era la variable que estábamos estudiando. Este otro dato importante, cuál es el número medio de ocurrencias del evento aleatorio dentro del intervalo considerado, etc. Esto, chicos, lo tengo que hacer cada vez que me enfrento a un ejercicio. Por supuesto que no va a ser tan lento. Nosotros llevamos acá 30 y pico de minutos hablando de esto. Ustedes lo van a mirar al ejercicio y van a identificar rápidamente algunas cuestiones y se van a dar cuenta si es un ejercicio que corresponde a una distribución de probabilidad binomial o a una distribución de probabilidad de Poisson. Siempre y cuando logren identificar antes que la variable es una variable aleatoria discreta. Ahora, una vez que tengo identificado esto, ya estoy en condiciones de empezar a resolver el problema y ahí sí me voy a centrar en lo que es la distribución de probabilidad de Poisson. Y para eso vamos a omitir primero lo que aparece abajo, porque no quiero, no es porque que tenga algo malo, sino que no quiero que lo miren, no quiero que se pierdan mirando resultados, sino que, sabiendo que es una distribución de probabilidad de Poisson, tenemos que aplicar justamente la fórmula de la distribución de Poisson, que nos dice que la probabilidad para un valor X, cualquiera de la variable, de los 500.001 valores que puede tomar,
es igual a lambda elevado a la x sobre el factorial de x y por e a la menos lambda. Nosotros vamos a resolver este ejercicio, vamos a resolver el primer punto, el a, haciendo el cálculo a través de la fórmula y luego usando la tabla, para después usar solo la tabla en las demás partes del ejercicio. Vamos a resolver el primer puntito y después nos volvemos a conectar para seguir adelante con el ejercicio. Importante identificar qué es lo que aparece en la distribución de probabilidad de Poisson, ¿no? Donde nos aparecen los dos parámetros, o el parámetro, que para nosotros es el único importante, que es el valor de lambda. Y por supuesto aparece la variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria ya la habíamos definido recién, no me voy a detener mucho más, que sabemos que vale de 0 a 500.000, y lambda también lo habíamos definido, pero como es el parámetro de la distribución de Poisson, que a veces lo podemos calcular teniendo los valores de n y p, o a veces aparece directamente el valor de lambda, depende del tipo de ejercicio, siempre va a ser el número promedio de unidades de análisis, en este caso pacientes diagnosticados con cáncer de esófago, en un periodo de tiempo. Y yo les puse acá como para que ustedes sepan, porque ¿de dónde sale este valor de lambda? Y sale porque existen en ese lugar, en esa población, historias clínicas de años anteriores, en donde alguien se puso a hacer estadística descriptiva y dijo, ¿cuántos pacientes hubo en el 2000? ¿Cuántos en el 2001? ¿Cuántos en el 2002? ¿Cuántos en el 2003? Ah, bien, miren ustedes, entonces en promedio, tomar la frecuencia absoluta de cada año, en promedio existen tanto. Y de ahí sale ese valor de lambda. Ese promedio, dentro de 5 años, seguramente variará, porque nosotros a los registros que tengamos, pongámosle desde el 2000 al 2019, le agregamos el del 2020, hasta el 2024 inclusive, y para el 2025 capaz que ese promedio o subió o bajó, y nos encontramos con otro valor. Pero es un registro histórico, histórico. No necesariamente esto se tiene que dar en un año, podría darse en un intervalo de tiempo que tiene que ver con un mes, puede darse en una semana, puede darse en minutos, si estamos hablando de un crecimiento bacteriano, por ejemplo, que crecen rápidamente. Podría darse en décadas, si estuviéramos hablando de otra cosa. Y no solo en intervalos de tiempo, insisto, no solo en intervalos de tiempo. Sino que yo podría estar hablando, por ejemplo, de una plaga en un cultivo de un campo, y entonces estaría hablando de un área de tantas hectáreas. Y ahí estaría hablando de un espacio geográfico. Bien. Lo que pide la primer consigna es calcular el número... Ah, bien. Tengo que volver un poquitito para atrás. Calcular la probabilidad de que en el año 2021 el número de nuevos casos diagnosticados de cáncer sea exactamente 10. Entonces, fíjense ustedes, fíjense aquí, en la fórmula que yo he reemplazado los valores, son dos valores simplemente que aparecen para reemplazar cuando estoy hablando de la distribución de Poisson, que son X y lambda. Y tengo que saber quién vale qué cosa, ¿no? Lambda vale 13 porque está definido en el enunciado, en este caso del problema, y vale 13 siempre, en todos los puntos, en el A, en el B, en el C, en el D, para todo el problema lambda vale 13, es un valor fijo que tengo. Entonces cada vez que aparece lambda como base de esta potencia o como exponente de E, siempre va a ser 13. Y es importante identificar que en este caso estoy calculando la probabilidad de cuando X vale 10, porque dice exactamente 10, entonces X es igual a 10, y reemplazo en esta fórmula 10, aquí en este denominador, al que le aplico el factorial, y lo pongo como exponente de lambda. Entonces nos queda este cálculo para hacer con la calculadora. Si ustedes este cálculo lo hacen bien, la primera parte, 13 elevado a la 10 sobre el factorial de 10, les tiene que dar 37.990,10, siguen los decimales, yo lo redondeé a 2, y e elevado a la menos 13, si lo hacen por separado, les tiene que dar 2,26 por 10 a la menos 6.
Si hacen después todas las cuentas completas, el resultado les da 0,086. Es decir, que estamos hablando de un 8,6%. Si no hacen bien las cuentas y cometen errores, puede suceder que este número les dé mayor que 1. Eso no puede ocurrir porque ustedes saben que la probabilidad es un valor comprendido entre 0 y 1. O sea que este resultado siempre tiene que ser 0, algo. Una vez que hacemos el cálculo, nos queda hacer la interpretación. Pero a esta interpretación calculo que la vamos a tener que hacer después del corte. Yo voy a tratar de hacerla ahora a ver si llegamos. Fíjense este esquema porque lo vamos a repetir siempre. La probabilidad de que en el año 2021 se diagnostiquen exactamente 10 casos de cáncer de esófago es del 8,6%. Siempre vamos a mantener este esquema para interpretar la probabilidad a lo largo de este ejercicio y en todos los ejercicios que tengamos. Es importante que a esta interpretación que tenemos acá, que ustedes pueden ver en la parte inferior en su pantalla, lo copien como esqueleto para poder hacer interpretaciones futuras. Lo que siempre vamos a empezar diciendo es la probabilidad de que ocurra tal cosa es del tanto. O sea, esto que empieza así, la probabilidad, lo voy a marcar, Lo voy a marcar porque quiero que ustedes lo vean. La probabilidad de que es del tanto, eso es estructura sí o sí de la interpretación de probabilidad. Lo que pasa en el interior tiene que ver con el ejercicio. Cuando estamos ante un problema como este de Poisson, tiene que aparecer el intervalo de tiempo, de volumen, geográfico que decíamos. Entonces vamos a decir la probabilidad de que en el año 2021, la probabilidad de que en tal ciudad, la probabilidad de que en una semana, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene lo propio, la acción propia, para la cual estamos calculando nosotros la probabilidad, y viene también, que tiene que estar por supuesto, los valores de la variable. Esa estructura la vamos a repetir. Más aún, ustedes van a ver que en el punto B, C, D de este ejercicio, yo sigo manteniendo la misma estructura y lo único que cambio es el recuadro que está en celeste, porque es lo que va a ir cambiando en cada punto los valores de la variable, y el resultado final en rojo, que en este caso es 8,6%. Importante es que, lo pueden preguntar ustedes, por ahí hasta ahora no ha salido, es decir, pero profe, ¿es necesario expresar la probabilidad en porcentaje o la puedo dejar directamente como 0,086? Yo les diría que cualesquiera de los dos resultados es correcto, siempre y cuando ustedes los puedan interpretar bien. 0,086, como así solo, no indica tanto como sí indica el 8,6%, porque el porcentaje me dice que 8 de cada 100 le pasa tal cosa. Entonces, eso es lo rico que tiene el porcentaje. Pero como validez, tranquilamente yo podría haber terminado esta interpretación diciendo que la probabilidad de que en el año 2021 se diagnostiquen exactamente 10 casos de cáncer de esófago es de 0,086 o es igual a 0,086. ¿Se entendió todo lo que hemos visto de Poisson hasta acá? ¿Para esta parte? Bien, entonces, perfecto. Yo voy a... Sí, sí, adelante. Sí, Florencia. Porque yo en la clase de consulta anterior nos habían hecho sacar que 500.000 era el 100%. Entonces teníamos que sacar cuál era el porcentaje, sí, de 13, para después sacar lambda. No, pero es la cuenta que yo te dije hoy que no tiene mucho sentido hacerla porque, a ver... Con los números enteros nada más. Sí, pero en realidad, mira, lo que vos te hicieron hacer, que no está mal, pero es un proceso más largo. A vos te dijeron, ¿cuánto vale N? O sea, número de casos
Vamos a empezar así. Número de casos favorables. Vos tenés 13. Sí. Número de casos posibles. Número de casos posibles, tenemos 500.000. Esto significa, entonces, yo puedo calcular la probabilidad P minúscula, porque es la probabilidad de cada una de las pruebas, haciendo 13 dividido 500.000. Eso no está mal. Después, vos tenés, ¿cuál es la cantidad de pruebas que tenemos? 10. No. ¿Cuál es la cantidad de prueba total que tenemos? Hoy lo dijimos. Ay, Ayuden. no sé. A mí se me 500.000. cortó un montón de veces el internet, escuché la mitad. Bueno, Ah, claro. 500.000 tenés. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Ahora, si vos después decís, yo quiero calcular lambda, lo voy a escribir así porque es más fácil. Lambda igual a n por p. Sí. Es decir, que tengo que hacer 500.000 por 13 sobre 500.000. ¿Lo vas viendo eso? Sí. Y 500.000 por 13 sobre 500.000 te da directamente 13. Entonces estás dando toda una vuelta enormemente larga cuando vos directamente tenés el valor de lambda definido directamente en el ejercicio. Claro. Si vos me preguntás, ¿está mal? No, no está para nada mal. Lo que yo acabo de escribir en azul no está para nada mal. Simplemente digo, no es necesario si yo sé interpretar que en Poisson aparece un valor promedio en una unidad de tiempo determinada. Sí, sí, me quedó claro. Pasa, a mí se Bueno, me había cortado un montón de veces el internet y me la mitad imagino, no pude. me imagino, me imagino. Pero bueno, de ahí sale esto y se puede hacer sin ningún tipo de problema. O sea que no se preocupen, porque también si lo entendieran de esa manera, lo pueden hacer bien, no va a estar mal, nadie se los va a corregir como mal, así que está perfecto. Bueno, avanzo entonces hacia el próximo ejercicio. Creo que había alguna preguntita a ver en el chat, alguien más que preguntó. La fórmula de lambda, porque yo me confundí de eso en el ejercicio. Lambda es n por p, Nicolás. Lambda es n por p. Acá está escrito, y acá lo tenés también en azul. N son 500.000, los habitantes que vos tenés, y p es la probabilidad de encontrar un habitante con diagnóstico de cáncer. Entonces tenés 13 casos favorables sobre 500.000 casos posibles. Si vos haces las cuentas, más vale que esto lo podés transformar en un decimal, pero yo no lo transformo porque digo, si hago 500.000 por 13 dividido 500.000, simplifico y me da 13 directamente. Ese es el valor de lambda. Que directamente está la información del problema. Eso es lo que yo les decía. O sea, ni siquiera tengo que calcularlo. Muchas veces nos pasa Profe, eso en Poisson. Sí. discúlpame, Perdón, Aldana. pará. 500.000 por 13. ¿Y qué estabas haciendo ahí, Nicolás? Con 500.000 por 13, porque primero que lambda nunca te va a dar un valor mayor que 20. Por ejemplo, ¿está? Por ejemplo, porque sabemos que la probabilidad es chiquita, que n es grande. Entonces, miren esto, cuando yo multiplico un valor grande de n por un valor chiquito de p, el valor que obtengo como resultado es un valor relativamente chico, o sea, no va a andar nunca este valor de lambda en algo mayor que 20. Ya si fuera lambda mayor que 20, yo te diría que estamos en condiciones de irnos a resolverlo a través de la distribución normal en vez de a través de la distribución de Poisson. Que vamos a ver después cómo se hace con una distribución que aparentemente es de Poisson si lo tenemos que resolver con distribución normal. Pero eso lo vamos a ver más adelante en estadística. Si alguien estaba por hacer una pregunta antes. Sí, yo, profe, Aldana. Sí, Aldana. Esa era mi duda, como yo te consulté el otro día, de que me daba como que la probabilidad me daba un número muy chiquito que me daba elevado a la menos 22. Porque como yo no pude tampoco, no había podido con el ejercicio, lo consulté con una compañera y de la clase de consulta había surgido que se hacía 13 por 0,026. Entonces, por eso, esa era mi duda. Si podía dar un número tan chiquito, o sea, los números que nos dieron, que se dieron en la clase de consulta y los que dan ahora son como
muy diferentes. No sé si me explico. Sí, te entiendo, te entiendo. Si hubo eso, hubo algún error seguramente en la explicación. Y claro, Sin porque duda. daba un número, pero muy, muy chiquito, daba 1, no, 5, no Haciéndolo sé cuando cuánto. lo hicieron así con 10. Claro, porque se había planteado como que 500.000 habitantes eran el 100% y que 13 habitantes, ¿qué porcentaje era? O sea, para calcular la probabilidad. Y eso daba 0,026 y que eso se multiplicaba por 13 para calcular lambda. Entonces como que el número que daba de la probabilidad que Claro, podía claro, pasar era está muy chiquito. totalmente, porque el error, o sea, eso de hacer, a ver, 13 sobre 500.000, que te da 0,4026, lo voy a poner acá al ladito de esto, aquí, ahí lo voy a poner. Esto da 0,000026, eso es lo que da, porque en la calculadora vos haces la cuenta y te dice 2,6 por 10 a la menos 5, ¿está? Pero ese valor no lo tenés que multiplicar por 13, porque es el valor de P, y P se multiplica por N. Claro. El error, si lo hicieron así en la clase de consulta, Claro, yo hubo un también tengo error, así. bueno, hubo un error. Claro, como que se tomó que N era 13, no 500.000. No, claro. Genial, ahí está entonces las dudas Perfecto, de por qué perfecto. da un número tan chico. Pero en otro caso, que sacando este ejercicio, ¿puede ser que dé un número así, tan chiquito? ¿Alguna probabilidad? Sí. Sí, porque depende, a ver, en Poisson, ahora lo vamos a ver más adelante, como vos tenés muchos valores de X, para los valores de X que son cercanos al valor promedio, o sea, a 13, vas a tener los mayores valores de probabilidad. Pero cuando vos te alejás de ese valor, y fíjate que nos podemos ir hasta 500.000, o sea que nos vamos muy lejos, ya los Ahí valores puede que son sí. tan chiquititos, sí, te aparece un 0 con 25 ceros capaz después y recién un 1. Claro, yo me imaginaba que por ahí en una población tan grande podía pasar, pero me resultaba raro esto de no sé, de que estábamos como cercanos al número 10, 13, como que no me cerraba, por eso era la duda, pero ahora quedó clarísimo. Gracias. Bueno. Igual alguien por ahí mencionó a Estefanía, porque en la clase de consulta lo hicieron con la tabla. No se preocupen, este Ah, mismo ejercicio yo lo voy a resolver con la tabla, así que lo vamos a hacer de nuevo, pero seguramente el error venía de ese cálculo mal hecho, ¿no? Del cálculo de lambda mal hecho. Bueno, avanzo a la siguiente diapositiva entonces, y cualquier cosa que ustedes no entiendan, obviamente que me preguntan. Ahora voy a resolver el mismo ejercicio con la tabla. Yo les voy a mostrar dos formas de resolverlo incluso. Fíjense que dejo de exprofeso el resultado, porque ya sabemos que tiene que dar 8,6, dejo la interpretación, 8,6%, ¿no? Y esto es lo que nos pedía la parte A del enunciado, y yo lo que hago es mostrarles una tabla que construí en Excel, tranquilamente uno lo puede hacer a mano esto si quiere, en la cual muestro los valores de X y los valores de P, desde 0 en adelante. Esta tabla, imagínense que si yo lo hice nada más que hasta los valores, hasta el valor 52, ya me empezaban a dar valores chiquititos ahí para 50, ¿no? De probabilidad. Imagínense para 500.000. Yo quiero mostrarles ahora cómo van variando los valores de la probabilidad para X, y esto le va a dar la respuesta a Aldana. Y quiero decirles también que estos valores uno los puede calcular a mano, con calculadora, como hicimos recién el cálculo de 10. Pero observen qué pasa cuando X vale 0. Y yo reemplazo en la fórmula de probabilidad binomial en lambda a la 0 sobre el factorial de 0 por E a la menos lambda. Es decir, vuelvo para atrás un poquito. Reemplazo en esta expresión lo que está en celeste, lo reemplazo por X. El 13, acuérdense, que es el valor de lambda que queda fijo durante todo el ejercicio. Entonces, veamos qué pasa cuando yo voy variando el valor de X. Y me voy a encontrar con que cuando varía el valor de X, cuando empieza valiendo 0, el resultado es 2,26. Excel lo expresa de esta manera, pero cuando dice E menos 6,
está queriendo decir que es 2,26 por 10 elevado a la menos 6. Es decir, que a esta coma la tengo que correr 6 lugares. O sea, tengo que poner 0, 5 ceros y un 2. Valor muy chiquitito. Es decir, que ¿cómo interpretaría yo este valor que tengo acá? Ese que estoy marcando ahora. Ese valor sería la probabilidad. Miren la estructura, por favor, de lo que está abajo. La probabilidad de que en el año 2021 se diagnostiquen, en este caso sería no se diagnostique ningún caso, o sea, se diagnostiquen exactamente 0 casos, o no se diagnostique ningún caso, es del 0,000002. O sea que estamos hablando que es prácticamente 0. Un valor muy, muy chiquitito. Insisto, ese valor que está ahí, si yo lo escribo en decimales, es 0,0000226. Y si lo escribo en porcentaje, que tengo que correr la coma ahora 2 lugares hacia la derecha, de ese último decimal que puse, me queda 0,000226%. Observen ese valor de probabilidad, pequeñísimo, una probabilidad del 0,0002%. ¿Responde esto a la pregunta que hizo Aldana? Puede ser que alguna probabilidad me dé baja, pero sí, por supuesto, más cuando yo tengo tantos valores de X para recorrer en esta tabla. Ahora, miren el segundo valor, el que corresponde a 1. Que la interpretación sería la probabilidad de que en el año 2001 se diagnostique exactamente un caso de cáncer, que haya uno solo en la población. También es chiquitito, ¿no? Porque dice 10 a la menos 5. Y también es chiquitito el que tiene 2 casos exactamente, porque si yo corro la coma 2 lugares, y lo ubico ahí donde está el cursor, tendría 0,02%. También chiquitito. Pero observen qué es lo que yo quiero que presten atención, y se los puse en el video de distribución binomial, y les dije que tanto la distribución de Poisson como la binomial, como la normal también, tienen la característica de que la probabilidad va aumentando. Miren la tabla, los valores van creciendo, van aumentando, siguen aumentando, hasta que llegan a un valor y empiezan a decrecer. Es decir, que yo me voy a encontrar, cuando tenga un gráfico de distribución de probabilidad binomial, y esto lo quiero aclarar acá porque yo lo escribí, mejor dicho, lo dije en el video, supónganse que tengo este gráfico, ¿no? Mi eje Y, mi eje X, y yo voy a dibujar más o menos cómo serían mis barras de distribución de probabilidad. Vamos a suponer. Voy a dibujar poquitas, no para este ejercicio. Pero yo voy a tener que mis barras empiezan a crecer. Supongamos que tenemos esta, todas arrancan desde el eje, ¿no? Esta, crecen, y después empiezan a decrecer. O sea, me voy a encontrar, si miro la parte superior de esto, no necesariamente simétrico, porque de hecho, miren, lo voy a hacer lo más asimétrico posible. Yo voy a encontrar, si ustedes miran la parte superior, voy a encontrar siempre esta forma, una forma de B corta. No es que todas tienen que llegar hasta esa línea, no importa que algunas lleguen, otras no, pero digo en cuanto al crecimiento. Empiezo con una barra, otra más grande, la otra más grande, la otra más grande. Puede ser que haya 2, que haya 3 iguales, y después cuando sigo moviéndome hacia la derecha empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Nunca se va a dar que una barra es más alta que la otra, después baja, y que después en vez de esta roja tengamos una verde que empieza así, y que después mi distribución de probabilidad siga otra vez. No se da nunca eso. Las barras empiezan a subir hasta encontrar un valor máximo y empiezan a bajar después. Tanto en distribución binomial como en Poisson, y ni hablar de la campana de Gauss, que ustedes la conocieron ya en clase, que también vemos que empieza a subir hasta que llega a un pico y después la curva empieza a bajar. Esto les tiene que quedar muy en claro porque esa es la característica de un gráfico de distribución binomial o de Poisson. Si ustedes encontraran por ahí un gráfico
que fuera así, miren. Voy a continuar este que estaba haciendo. Con líneas verdes le agrego, pero es todo un solo gráfico, ¿no? Si ustedes encontraran un gráfico que es así, no duden en decir que ese gráfico no corresponde ni a una distribución binomial ni a una distribución de Poisson, porque no puede suceder lo que está pasando acá. No puede suceder que el gráfico aumente, disminuya, aumente y vuelve a disminuir. Eso no puede ocurrir. Salvo que realmente sea un gráfico de distribución binomial o de Poisson y quien lo está haciendo, pero este les puede pasar a ustedes mientras lo hacen, hayan calculado mal este valor de probabilidad, el que está marcado en naranja. Porque ese valor que yo marqué en naranja tiene que ser más alto que el rojo que está a la izquierda, no más bajo, porque después otra vez tengo una barra alta. ¿Se comprende esto? Entonces fíjense porque es re importante, es típico de las distribuciones binomiales. No tienen una bimodalidad, no tienen un pico doble, no parece una montaña de dos picos. A lo sumo puede ser bimodal porque tengo dos barras iguales pegaditas, pero no que haya después una formación de dos picos. Yo en el video también lo explicaba bien, así que fíjense por favor. De paso estoy vendiendo mi video, ¿qué quieren? Fíjense esta tabla, chicos. Los valores de la probabilidad aumentan a medida que aumenta X. Y después llega un momento en que empiezan a bajar. ¿Encuentran ustedes los valores más altos de P? ¿Para qué valor de X se dan? Los más cercanos a 13, para 12 y 13. Efectivamente, si ustedes miran esta gráfica, los van a encontrar acá, ¿no? Fíjense que venía con 0,085, 0,101, 0,109, se repite el valor, y después me aparece 0,102, 0,088, ya empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces el pico se da ahí. Pero más aún, el pico, quizás acá también haya un problema después de la cantidad de decimales que esto tiene, porque obviamente que tiene un montón de decimales más que yo no puse en Excel. El pico se va a dar siempre en el valor de lambda. Siempre la barra más alta de probabilidad va a estar en el valor de lambda. Porque hoy, cuando alguien me preguntó, que creo que fue Nicolás, que dijo si ese valor era el más representativo, yo lo corregí y le dije, no, no es el valor más representativo. Es el valor más probable de la variable. Valor más probable significa que es el valor de la variable que tiene mayor probabilidad de ocurrir. O sea que corresponde al valor de probabilidad más alta de la tabla o a la barra más alta en el gráfico. Esta tabla que yo construí, les mostré para todo esto que les estoy contando de cómo varía y demás, lo que a mí me interesa que ustedes miren es que con la tabla construida yo puedo dar respuesta a este ejercicio, que pregunta cuál es la probabilidad de que en el año 2001 el número de nuevos casos diagnosticados de cáncer sea exactamente 10. ¿Por qué puedo dar respuesta? Porque me está pidiendo que yo calcule la probabilidad cuando X vale 10. Y cuando X vale 10, el valor de probabilidad correspondiente es 0,086, redondeando, que es el 8,6% que habíamos calculado antes. Esto es, si tengo una tabla de probabilidad que me marca para cada valor de la variable un valor de probabilidad asociado. Esto es una posibilidad de tablas. Pero ustedes tienen otra tabla, que incluso yo creo que es mejor que esta para manejarse, que es la que tienen subida al campus y la que yo voy a trabajar con ustedes a continuación. De nuevo dejo todo esto, ¿no? Yo simplemente copié esta parte de la tabla que ustedes tienen en el campus. ¿Qué fue lo que hice? Primero, busqué en las tablas cuál era el valor de lambda, porque ustedes tienen tablas con distintos valores de X, por supuesto, pero varían las columnas para cada valor de lambda.
Yo acá hice un recorte de imagen y solamente muestro los valores de la tabla cuando lambda vale 13, que es nuestro problema en este caso. Y para responder este ejercicio, yo tendría, digamos, o estaría tentado a fijarme en la tabla cuál es el valor de X. Y para sorpresa mía, no me voy a encontrar con 0,086, sino que me encuentro con 0,2517. Algunos de ustedes saben por qué esto es así. ¿Me lo pueden decir? Porque esta tabla, muy bien como dice Valeria, es una tabla de probabilidad acumulada. Fíjense que nosotros hicimos un cálculo hoy y encontramos que este primer valor era 0,000022. Entonces, la tabla que ustedes tienen ahí, que está muy buena, porque es mejor para muchos cálculos que la otra, es una tabla de distribución de probabilidad acumulada. Entonces, el error, bien, Valeria dice que también está la puntual, perfecto. Yo uso la acumulada, que es la más difícil de usar, por eso les quiero explicar esto. El error sería decir, cuando X vale 10, la probabilidad es 0,25. Porque si esto es probabilidad acumulada, su interpretación funciona de la misma manera que funciona la interpretación de la frecuencia acumulada en una tabla descriptiva. ¿Cómo interpretamos esto como acumulado? ¿Cómo interpretan ese valor de 0,2517 que me está mostrando la tabla? Si sabemos que es una distribución de probabilidad acumulada. Sería la probabilidad de que X valga ¿cuánto? Porque ese valor no está mal. Yo simplemente tengo que saber cuál es. No más de 10. Bien, no más de 10. ¿Podés decirlo de otra forma, Abril? Porque hay otra forma que queda mejor todavía dicho. No está mal no más de 10. ¿De qué otra forma más podríamos decirlo a esto? Exactamente, bien, Florencia. Igual o menor que 10. Son sinónimos de estas formas de hablar, ¿no? No más de 10, igual o menos que 10, igual o menor que 10. Entonces, esa es la interpretación de una tabla de distribución acumulada. Nosotros sabemos que, por lo que veníamos interpretando de frecuencia acumulada, que hasta X igual a 10, o sea, X igual 0, 1, 2, hasta 10, tenemos el 0,25%, 0,25 de probabilidad, sea un 25%. Entonces, cuando yo quiero calcular exactamente el valor de probabilidad, lo que tengo que hacer es una pequeña cuenta. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Hasta 10 casos, sí, por supuesto, hasta 10 casos inclusive. Más vale que sí que está bien. Como dice Aldana, también podemos decir hasta 10 casos. ¿Qué cuenta tengo que hacer para calcular la probabilidad de X igual a 10? Ahí dejo escrito todo lo que le estaba diciendo recién, ¿no? Bien, bien. Hay que restar al valor de la probabilidad para X igual 10, el valor de la probabilidad para X igual a 9. Efectivamente. Y ahí yo lo marco en la tabla, que interesan los dos valores, el de 9 y el de 10, y haciendo la diferencia encuentro exactamente el valor cuando X vale 10, que es exactamente el mismo que antes, 8,6%. Otra forma de hacer el mismo cálculo. ¿Se comprende el manejo de esta tablita ahí? Bien. Paso ahora al punto B. Profe, antes de seguir, tengo una consulta. ¿Sí? Entonces, en cualquier ejercicio que nosotros encontremos que dice un promedio de, no sé, tantos casos o de lo que sea, ¿ya sabemos que ese valor es lambda siempre? ¿Se dice un promedio? Si estás hablando eso en una unidad de tiempo, sí. Sí, ya sabemos que es lambda sí o sí. Sí, perfecto. Genial. Gracias.
Otra consulta. Sí, Florencia. ¿Siempre cualquiera sea el valor, siempre va a estar en la tabla? No. No, Puede que porque, haya valores que no estén. claro, porque a ver, los valores de X sí, los que no van a estar son los de lambda, porque si lambda te da con decimales, si me hubiese dado 13,2, no lo encuentro en la tabla. Las tablas están hechas para valores enteros. Si fuera un valor con decimales, yo tendría que buscarlo en otra parte, ¿no? No lo voy a poder encontrar acá. El ejercicio que sigue, el otro que van a tener que resolver ustedes, el otro que está en el foro, tiene esa particularidad de que no puedo usar la tabla, porque hay un valor que no aparece en tablas. De todos modos, si la pregunta viene pensando ustedes en qué hago el día del parcial, que me imagino que están pensando por ahí, nosotros les vamos a poner valores que se pueden encontrar en tablas. O sea que en ese sentido quédense tranquilos, pero tienen que saber de que puede haber valores que no estén en tablas, y bueno, ¿cómo lo resuelvo? Y estando en el día de mañana en mi consultorio, en mi trabajo, y tendré que recurrir o a un Excel, o a un software, o a alguna aplicación de las que nosotros les vamos a mostrar más adelante, con la cual también puedo llegar a calcular un valor de probabilidad. Pero insisto, yo puedo tener mejor software y todo, pero si yo no sé de qué estoy hablando, si yo no me ubico que esto es Poisson, fíjense, si yo hago mal el cálculo de lambda, como hicieron ustedes en esa clase de consulta, llego a cualquier resultado. O sea que, por más software y herramientas que yo tenga, si yo no sé, no puedo resolver el ejercicio. Por eso es importante que lo conozcamos, que lo empecemos a hacer. Fíjense que lo desmenuzamos entero. ¿Y necesito una hora para resolver un ejercicio? No, para nada. Lo que pasa es que tengo que conocerlo primero. Ustedes tienen que hacer más o menos unos 6, 7 ejercicios, se van a poner cancheros y después entonces ya no van a necesitar tanto tiempo de resolución. ¿Avanzo con este? Este es el último que vamos a ver, el punto C, el punto D quedarán para ustedes. Igual yo voy a dejar el PowerPoint subido, o sea que la guía va a estar de esto. Incluso el de binomial también, que es el que sigue. Me anticipé. ¿Qué significa al menos 8? Es lo que nos pide el enunciado, ¿no? Calcular la probabilidad de que en el año 2021 el número de nuevos casos diagnosticados de cáncer sea al menos 8. Florencia, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna clase que di yo no la subí? Bien, eso ya responde, ¿no? Por supuesto que voy a subir la clase, tanto el Power como el video. 8 o más casos, dice Florencia, muy bien. 8 o más, dice Catalina, perfecto, perfecto. Fíjense, 8 o más quiere decir 8, 9, 10, 11, 12, etc. ¿Hasta cuánto? Lo respondo yo, hasta 500.000. Primero que la tabla no tiene 500.000 valores, porque si ustedes miran la tabla se van a encontrar que creo que llega al valor 27, 28 y ya dice 1 la probabilidad acumulada, porque son tan chiquitos los valores que vienen después que prácticamente no suman nada, son 0, un montón de ceros y después empiezan los números. Valores muy chiquititos. Entonces, no me sirve la otra tabla de distribución de probabilidad. No me sirve la que es aislada, porque imagínense, si yo tuviera la otra tabla, tengo que empezar a hacer sumas de muchos números. Ni hablar de esto, de hablar de 8 a 500.000, ¿no? ¿De qué otra forma puedo plantear esto? Porque indudablemente no voy a ir de 8 a 500.000. ¿De qué otra forma lo puedo resolver? ¿Qué significa que X valga 8, 9, 10, 11, 12, etcétera? ¿De 8 a 13? No, porque fíjate que si me quedo de 8 a 13 me quedo corto, Florencia, me faltan todos los demás. Si más de 8, ¿por qué lo vamos a limitar a 13 si yo tengo de 8 en adelante? Dice Valeria, en este caso se calcula para 500.000 y se le resta la probabilidad acumulada de 7. ¿Puede ser? Bien, Florencia. En realidad, no es que calculamos la probabilidad para 500.000, porque sabemos que la probabilidad total es 1. Yo necesito saber
desde acá para abajo, sigo, de 8 en adelante, sigo, todas esas probabilidades sumarlas. Pero también sé que la suma de todas las probabilidades para todos los valores de X me va a dar 1. Entonces, lo que me vayan a estar pidiendo a mí, lo puedo resolver por probabilidad contraria. Decir, bien, si yo tengo que calcular de 8 en adelante, ¿por qué no hago más fácil? Calculo hasta 7 y después hago 1 menos la probabilidad de que X valga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es lo que no me pide el ejercicio. En términos simbólicos, yo a esta expresión de X igual a 8, etcétera, hasta en adelante, la escribo de esta manera, como X mayor o igual que 8. Tiene que ser más grande que 8, pero puede ser 8, por eso pongo lo igual. O también es equivalente poner X mayor que 7. Fíjense que estas dos expresiones dan exactamente los mismos valores para X. Ya contesto, Aldana, lo que vos pusiste en cuanto a la respuesta. Aguantame que vamos a terminar esto primero. Pero no es la única posibilidad, porque ambos, tanto X mayor o igual que 8 como X mayor que 7, corresponden a lo que yo marqué con el rectángulo naranja. Ahora, al rectángulo verde, yo lo voy a escribir de esta otra manera. 1 menos la probabilidad de que X sea más chico que 8. Fíjense, acá tengo mayor o igual, lo contrario es menor. Acá tengo mayor, lo contrario a mayor que 7 es menor o igual que 7. O sea que lo escribo como probabilidad contraria. Cualesquiera de estos cálculos es exactamente, de estos dos últimos, es exactamente lo que corresponde en el verde y también me da respuesta a lo que tengo aquí. A ver, probabilidad de X menor que 8 o probabilidad de X menor o igual que 7 va a ser la suma de las probabilidades de todo lo que está marcado en verde. Y cuando a uno le reste ese valor, me va a dar la suma de lo que tendría que haber hecho en naranja. Paso los números para que se entienda. La probabilidad de que X sea menor o igual que 7, o sea, de lo que está en verde, sería la probabilidad de que X sea 0, que X sea 1, más que sea 2, más, hasta 7. O sea, tendría que sumar todos estos valores. Esa suma, si yo la hago, me da 0,0540, porque esto es probabilidad acumulada. Ahí marqué algunas cositas más como para que quede claro y por las dudas lo repito para que no queden ningún tipo de dudas para ustedes. Yo en la tabla marqué con un rectángulo naranja lo que el ejercicio me pide, es decir, la probabilidad cuando X vale de 8 en adelante, hasta 500.000, como decíamos. Y también marqué con naranja las distintas posibilidades que tenemos de escribir esto. O sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 8, o sea, 8 igual o más. O que sea mayor que 7. No puede ser 7, sino que tiene que ser de 8 en adelante. Y con verde marqué los valores de X de 0 a 7, que son los que no me pide el ejercicio. Y fíjense que esos valores yo los puedo indicar como la probabilidad de que X sea menor que 8, más chico que 8 sin incluirlo, o que X sea menor o igual que 7, más chico que 7, incluyendo 7. Y fíjense que el rectángulo naranja se obtiene cuando a todos los valores de X, o sea, la suma total de las probabilidades que da 1, le resto la suma de las probabilidades verde, en cualquiera de los dos casos. Entonces, lo que yo busco primero es este rectángulo verde, qué probabilidad asociada tiene, o sea, cuál es la probabilidad cuando X vale desde 0 hasta 7, que lo podría obtener si tengo una tabla de probabilidad individual sumando de cuando X vale 0, la probabilidad cuando X vale 1, etcétera, hasta cuando X vale 7, o haciendo manualmente estos cálculos, o basándome en la tabla de distribución de probabilidad acumulada, yo ya sé que el valor que está al lado de 7 corresponde a la probabilidad de que X sea menor o igual que 7. Y eso es 0,054. Hasta acá, ¿se entiende? Bien.
Pero eso no es lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pide que ocurra justamente lo contrario. Entonces yo voy a plantear que la probabilidad que el ejercicio me está pidiendo, es decir, que X sea mayor o igual que 8, aquí hay un pequeño error que ya lo voy a corregir. Vamos a ponerle como corresponde, mayor o igual que 8. Mayor o igual que 8 es 1 menos la probabilidad calculada recién. Es decir, 1 menos 0,054, que da por resultado 0,946, que era el valor que hoy preguntaba en el chat Aldana si estaba bien, y yo le dije después que terminemos, te lo voy a contestar porque no quería anticiparme. Y entonces, calculada esta probabilidad, que corresponde a todos los valores que estarían indicados en naranja, es decir, desde x igual 8 hasta 500.000, lo interpreto de esta manera. La probabilidad de que en el año 2021 se diagnostiquen al menos 8 casos de cáncer de esófago es del 94,6%. Creo que este se terminó de entender, ¿no? Bueno, uno más voy a avanzar, pero voy a elegir a cuál. No voy a hacer el de más de 12, se los dejo para que ustedes lo vean acá y lo resuelvan, en el PowerPoint estará. Este quiero hacer. La probabilidad de que haya exactamente entre 9 y 15, o entre 9 y 15 ambos valores inclusive. Como en cualquiera de los ejercicios arranco preguntando, ¿cuáles son los valores de X? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Qué valores puede tomar X para responder a esta consigna? ¿O tiene que tomar X para responder a esta consigna? Bien, bien Nicolás, bien Selem. Valeria, te quedaste corta, de 9 a 12, no, es de 9 a 15. Ah, le agregaste ahora 13, 14, 15, perfecto, perfecto. Estamos hablando entonces de esos valores de X. Bien, es decir que lo voy a indicar también con símbolos. X está comprendido entre 9 y 15. Acá hay doble signo, ¿está? Está bueno que se acostumbren a esto porque lo vamos a ver mucho más adelante. En otro tema de inferencia estadística lo vamos a ver esta notación. 9 menor o igual que X menor o igual que 15. Siempre tengo que escribir el número más chico a la izquierda, el número más grande a la derecha de X. Y los signos serán menor o menor o igual, depende si X toma el valor de la izquierda y si X toma el valor de la derecha. Como acá X toma el valor 9 y X también toma el valor 15, escribo menor o igual. ¿Qué significa esto? Y que si tengo que hacerlo por calculadora o con la tabla de valores individuales, yo tendré que sumar la probabilidad de cuando X vale 9, más la probabilidad de cuando X vale 10, más la probabilidad de cuando X vale 15. Tendré que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cálculos. No, Nicolás, los signos se ponen de esta forma, tal cual. Nosotros leemos, Nicolás pregunta si este segundo símbolo que está entre X y 15 no tiene que ir al revés, orientado al revés. Nosotros decimos 9 menor que X y menor que 15. Estamos diciendo con esta notación que X es menor que 15, menor o igual que 15. Si vos lo pusieras al revés, estarías diciendo que X es mayor que 15. Los signos cuando indicamos que X está comprendido entre dos valores, siempre va menor a ambos lados de X. Lo que puede variar es que le agreguemos o no el igual. Avanzo con esto. Si lo hago con calculadora, lo resuelvo de esta forma. Si tengo la tabla de distribución binomial donde me da valores individuales, tendría que sumar los valores que aparecen desde 9 hasta 15. Pero no es el caso de esta tabla porque esta es la acumulada. Y yo tengo que preguntarme entonces cómo funciona la tabla de distribución acumulada. ¿Qué es eso que yo acabo de marcar ahí? Ese 0,066. ¿Qué es este valor? La probabilidad
Bueno, eso, Sabrina está diciendo cómo hacerlo. Sí, vamos a llegar a esa conclusión, pero para que todos entiendan por qué, vamos a verlo. ¿Qué es este valor que yo estoy indicando acá en pantalla? ¿A qué corresponde 0,066? Es la probabilidad de que X valga ¿cuánto? Yo lo que hice fue, al valor 0,1658 le resté 0,998 y obtuve 0,066. Efectivamente, como ustedes dicen, con esto yo calculo la probabilidad cuando X vale 9. O sea, el primer calculito que yo tendría que hacer viene de hacer 0,1658 menos 0,998. Así yo podría seguir calculando los demás valores. Podría calcular el de 10, podría calcular el de 11, el de 12, el de 13, el de 14 y el de 15. Si yo sumo todos estos valores, voy a encontrar como resultado 0,6638, que es el valor buscado realmente. Pero, teniendo esta tabla, yo no tengo que sumar todos estos valores. Y ahora les voy a mostrar por qué. Lo vamos a terminar de entender, ¿no? Esto que marco en rojo son los valores de X que sirven para este problema, que responden a la consigna, desde 9 hasta 15 inclusive. Entonces, me fijo en la probabilidad acumulada hasta 15 y la probabilidad acumulada hasta 8. Si yo resto estos dos valores, obtengo lo mismo que acabo de hacer recién, el mismo resultado. Entonces, cuando yo tengo que calcular la probabilidad de un valor de X comprendido entre, por ejemplo, 9 y 15, tengo que hacer la probabilidad acumulada hasta 15 menos la probabilidad acumulada hasta el valor antes que me piden a mí, hasta la de 8. Y de esa manera encuentro exactamente el mismo valor que antes, sumando todos individualmente, y puedo responder entonces que la probabilidad de que en el año 2021 se diagnostiquen entre 9 y 15 casos de cáncer de esófago es del 66,38%. Ustedes habían respondido bien, o habían preguntado bien en el chat, creo que fue Sabrina, que había dicho que a la probabilidad de 15 le restamos la probabilidad de 8 en la tabla. Yo simplemente lo que hice acá fue explicarle un poquito más detalladamente por qué. ¿Se comprendió lo que hicimos acá? Bueno, queda para ustedes el ejercicio anterior, que yo lo pasé de largo, el punto C. Miren, queda después el punto E, que también está desarrollado. Yo lo que diría es traten de hacerlo y después miran. Y está también el segundo ejercicio, con las preguntas que tenemos que hacerlo. Yo lo trataría de encarar con el video y ver si lo puedo hacer. Después está todo paso a paso, lo van a ver ustedes a esto. Y echa la parte A solamente. O sea, todo el detallecito y solamente resuelta la parte A. La parte B, C, D queda para que ustedes la resuelvan después. Así que trabajen un poquito con esto. Vamos a dejar esos ejercicios en el foro por lo que falta resolver. Y no les voy a subir algo nuevo. Vamos a dejar esto. Y bueno, el martes nos encontraremos en la clase general. Espero que les haya servido esto, que hayan podido entender un poquito más. No dejen de ver, no solo el video que yo les subí, que tiene 1 hora de duración más o menos, pero explica todo el diagrama de árbol, todo lo de distribución binomial, sino también esos dos que yo le puse videos divertidos, o de un ejercicio divertido, porque son de una página, estuve mirando muchos, ¿no? Pero un buen canal de YouTube que tiene buenas explicaciones, y encara los ejercicios de distribución binomial y Poisson de la misma forma que lo hacemos nosotros, siguiendo también la misma bibliografía. Entonces está bueno. Por ahí el profesor, si ustedes lo ven, se disfraza, hace actuaciones, pero sacada esa parte, el contenido que hay ahí es muy bueno y es similar a lo que nosotros estamos viendo. Chicos, descansen,
Que pasen el lunes un feliz día del estudiante y nos encontraremos el martes entonces en la clase de las 5 menos cuarto de la tarde. Buen día del estudiante y hasta luego.